El abuso sexual infantil es lastimosamente una realidad que convive con todos nosotros. Son muchos los niños en Colombia afectados por esta situación, especialmente teniendo presente que la actual pandemia ha traído un aumento inclusive más peligroso del que ya venía. Es por eso que nosotros tenemos la obligación de hacer frente a esta realidad y pretendemos entonces que con este video podamos formar a aquellos que lo vean para poder generar entonces un marco de protección para los derechos de todos los niños y niñas y con esto poder prevenir que se generen a la larga secuelas ya sea emocionales, físicas y en la forma que van a tener estos niños de relacionarse con los demás. Para poder comenzar a hablar entonces de la prevención e identificación temprana del abuso sexual infantil es necesario ponernos de acuerdo en algunos conceptos generales. Entonces, primero que todo, lo más importante, ¿qué es el abuso sexual infantil? Este no solo se enfoca como tal en el hecho de si existe o no la penetración por parte del abusador. Realmente como tal el concepto de abuso sexual infantil abarca desde el hecho de tocar los genitales del niño o la niña, como puede ser también la acción de esta persona, de este abusador, de tocar otras zonas del cuerpo del niño en contra de su voluntad. También se encuentra dentro de los conceptos la incitación por parte del abusador a que el niño toque sus propios genitales, que se le exponga al niño material pornográfico en cualquier forma, sean revistas, películas, fotos o incluso audios. La exhibición también de sus genitales por parte del abusador al niño, que haya presente contacto bucogenital entre el abusador y él, e incluso que se tome al niño o a la niña para la elaboración de material pornográfico. Según un estudio epidemiológico hecho por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con corte al 31 de mayo del 2016, encontraron que 21.868 niños fueron reportados como víctimas de violencia sexual. De estos, 18.400 son niñas y 3.429 niños. Fuera de esto, la población más afectada fueron los niños entre los rangos de 12 a 18 años, con 11.067 casos, seguido de los niños de 6 a 12 con 6.656 casos. A pesar de que las cifras predominen en cierto género o rango de edad o incluso en regiones territoriales, no se debe pensar que por esto niños que no entren precisamente en ese rango estén exentos del peligro que representa la violencia sexual, ya que, como se va a hablar más adelante dentro de los mitos y realidades respecto a esto, cualquier niño puede sufrir esta cruel realidad y cualquier persona allegada o no a él puede cometerla. Entonces, lo importante es poder capacitarse en cuestión a qué factores de riesgo podrían influir y poder detectar o sospechar qué comportamientos del niño nos hacen pensar en esto. En cuanto a las regiones con el mayor número de reportes, se encuentra de primero la capital, Bogotá, con 4.533 casos, seguido de las regiones del Valle del Cauca, Magdalena, Cundinamarca, Antioquia y luego la región de Bolívar, todas estas superando más de los 1.000 casos reportados. Es de vital importancia entonces considerar el diagnóstico a la menor sospecha que se tenga, aprender a detectarlo, tanto factores de riesgo como la posible sintomatología que puede desarrollar el niño y también obviamente las vías de denuncia que podemos realizar acá en el país. ¿Cuál sería el perfil de un abusador o de un violador sexual de menores de edad? El perfil podría ser el del médico más cercano a la familia, el perfil podría ser el del profesor del colegio, el del amigo más cercano a la casa, el del padre o incluso podría ser el del mismo hermano. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, no existe un perfil exacto para identificar este tipo de comportamiento o este tipo de abusadores, justamente porque se caracterizan por su estado heterogéneo. Se dice que sí existen ciertas características o actitudes que nos pueden llevar a determinar cierto tipo de abusadores, pero
Se dice que los abusadores sexuales de menores de edad tienen una marcada inmadurez tanto psicológica como emocionalmente, y esto es debido probablemente a que hayan sido víctimas de abuso sexual durante toda su edad infantil o adolescencia, o que hayan sido testigos de esta misma. Según estadística, aseguran que la mayoría de victimarios no suelen estar alejados al entorno del niño o del adolescente, sino por el contrario, siempre están cerca en el ámbito familiar, escolar o de amistad, buscando depositar en estos niños un aseguramiento como puede ser confianza, puede ser una actitud de protección, una actitud de amistad, para ahora sí poder lograr su objetivo. Indiscutiblemente se recomienda a los padres entablar un compromiso de crear confianza, crear amistad y crear una buena comunicación, una excelente comunicación con sus hijos, con los niños y adolescentes, para así evitar este tipo de comportamientos o este tipo de agresiones y de conductas contra estos niños. Existen tres tipos de características básicas de maltrato. Están las de maltrato físico, maltrato psicológico y por abuso sexual. Las primeras son las características de la atención del maltrato físico. Entonces, a nivel físico, las consecuencias van a depender de la severidad de la lesión, que estas pueden provocar hasta la muerte. Las secuelas pueden ser tipo funcional y a nivel estético. Entonces, en la piel, en los tejidos, podemos encontrar edema, equimosis, hematomas en cara, extremidad o tronco. Cicatrices que evidencien el objeto con el que fueron hechas, como las quemaduras por cigarrillo o hasta por las planchas. A nivel esquelético encontramos fracturas de los menores de 1 año, dislocaciones del hombro o del codo, esguince o machacamiento de los dedos. A nivel del sistema nervioso central encontramos trauma cráneoencefálico que va a generar hematomas del cuero cabelludo, moretones o heridas. A nivel respiratorio encontramos ahogamiento o broncoaspiraciones y otras como lesiones corneales, heridas del pabellón auricular, ruptura del tímpano, desviaciones del tabique, golpes en la parte abdominal. La segunda son las características de la atención en los casos del maltrato psicológico. Entonces, a nivel psicológico es la determinación que el maltrato ejerce los patrones de relación interpersonal. La presencia de algunos signos o síntomas puede indicar la sospecha de un niño maltratado psicológicamente. Entonces encontramos angustia marcada ante el llanto de otros niños, agresividad, negativismo, miedo de ir a la casa o a la escuela. Tartamudeo, comerse las uñas, presencia de tics. Rechazo a recibir ayuda, miedos a objetos o situaciones, sueños de contenidos agresivos e inseguridad y búsqueda constante de aprobación por parte de los mayores hace parte de las características psicológicas de un niño al ser abusado. Pero como todos sabemos, reconocer el abuso sexual es muy difícil para muchos. Por eso tenemos que estar siempre pendientes y prestar atención a cualquier tipo de evidencia. Primero, los niños nunca mienten acerca del abuso sexual. Tampoco nunca inventan este tipo de relatos. También tenemos que recordar que no solo se abusa de los adolescentes, se abusa también de los niños en todas las edades. Pero si un niño presenta dificultad para caminar o sentarse, dolor o molestias en el área genital, sangrado de boca, ano o vagina, infecciones urinarias repetitivas, presencia de cuerpos extraños en ano o vagina, desórdenes de la alimentación, miedo a dormir solos, autoestima disminuida, cambios en el rendimiento escolar, temor a los adultos, trastornos del sueño, ansiedad o inestabilidad emocional, rechazo hacia el padre u otros familiares, haz un alto y analiza la situación, porque posiblemente podrías estar frente a un posible caso de abuso sexual. Ahora vamos a hablar acerca de los mitos y las realidades del abuso sexual. Hay un gran desconocimiento en este tema y esto favorece que se generen creencias falsas. Entonces, hemos recogido unas creencias y lo que vamos a decir si esto es verdadero o si es falso. Entonces, una de las creencias es que se cree que esto es infrecuente, que solo se ve en las películas, que eso nunca me va a pasar o nunca le va a pasar a un familiar mío. Esto es falso. Desafortunadamente el abuso sexual es algo muy frecuente, muy preocupante y las cifras dicen que 1 de cada 4 niñas o 1 de cada 6 niños antes de los 18 años ha estado expuesto a abuso sexual.
También vamos a ver que pues otra de las creencias es que el abusador siempre es alguien desconocido, pero se ha visto que hasta en el 90% de los casos el abusador es un conocido o es un familiar. Por eso hay que también decirle a los niños que pues tengan en cuenta que pues tengan cuidado con los familiares también. Acerca pues de otra de las creencias es que el abuso es igual a penetración, pero esto es totalmente falso. O sea, sí es parte de abuso sexual, pero hay otras formas que son menos directas. Un ejemplo, está el exhibicionismo, está el manoseo o las caricias, y también está, por ejemplo, la exposición del niño a la pornografía, que también son formas de abuso. Otra de las creencias es que si se habla de sexualidad con el niño, esto va a favorecer a que pueda presentar abuso sexual, y esto es falso, porque si se le habla a un niño acerca de la sexualidad, esto lo que hace es que permite al niño identificar cuando alguien quiere abusarlo y permite que éste pueda notificarle a sus padres que han intentado hacerle daño. También está que pues otra de las creencias es que el niño cuando lo han abusado nunca se va a recuperar o que va a ser un futuro abusador. Esto es falso, porque pues si se hace un tratamiento multidisciplinario y un tratamiento adecuado, el niño puede superar este problema. También está que el bajo nivel socioeconómico o las familias pobres es donde más se presenta esto. La violación no discrimina, esto se ve tanto en pobres como en personas muy ricas, sino que lo que cambia es que pues se ha visto que las personas con un nivel socioeconómico alto no suelen reportar estos casos a los entes de control, pero esto es totalmente, se puede ver en cualquiera de los contextos. También está que la edad, se cree que pues la violación solo ocurre en niños mayores o en adolescentes, cuando esto es falso, porque pues los que son más afectados son los grupos menores de 12 años, y también hay casos que son incluso hasta niños menores de 2 años. Entonces pues no solo es en estas poblaciones adolescentes o mayores. Más tenemos algunos consejos para la educación sexual en los niños, así poder minimizar el riesgo del abuso sexual en estos mismos. Entonces, ¿cuáles son? Primero, hablar con los niños las partes del cuerpo por su nombre. No es recomendable utilizar las palabras como lo son pipí, cosita, pirulito, florecita o cualquier otro nombre que se les suele llamar a las partes íntimas del cuerpo, ya que los niños desde sus primeros años de vida deben aprender a reconocer sus órganos genitales y a referirse a ellos por su nombre correcto. Segundo, íntimo versus público. Después de que los niños y niñas han aprendido a identificar las partes de su cuerpo, podemos entrar a enseñarles cuáles son las partes públicas, que estas pueden ser tocadas por otras personas, como es el pelo, las manos, los hombros, las mejillas, y cuáles no, como son las partes íntimas, como son vagina y pene. Tercero, enseñar a los niños a decir no. Los niños deben aprender a diferenciar entre las caricias positivas y las caricias negativas. ¿Cuáles son las negativas? Las que les van a generar cualquier tipo de miedo, incomodidad, angustia, y así mismo poder decir no si les desagrada. Las positivas, un ejemplo de ellos es la muestra del afecto, como son los abrazos, los besos en las mejillas y lo que les haga sentir a ellos bien y no les genere miedo. Cuarto, secretos buenos y malos. Otro aspecto importante es explicarle esto a los niños, cuáles son los secretos buenos y cuáles son los malos. Un ejemplo del bueno es preparar una fiesta sorpresa para un cumpleaños de una persona, un familiar, sin que esa persona se entere. En cambio, los malos nunca acaban, les van a generar miedo, les van a decir que si lo cuentas le van a pegar o no le van a traer dulces y os van a poner bravos con ellos. Como último consejo es creerle siempre. Permite que las niñas y los niños expresen sus ideas, emociones y pensamientos. Escúchalos sin interrumpirlos, créeles y valida sus sentimientos. Tenemos algunas de las actividades que podemos realizar con ellos. Una, ¿quién soy yo? Consiste en poner la imagen de un niño y una niña que escoja y pinte el que más se parezca, además que complete las partes de su cuerpo. 2, ¿qué tanto sé de mi cuerpo? Es hacer un pequeño cuestionario con preguntas como ¿qué partes tiene el cuerpo de la niña que el niño también tiene? ¿Qué partes del cuerpo tiene la niña que el niño no tiene? ¿Qué partes del cuerpo tiene el niño que la niña no tiene? Me dibujo es otra de las actividades que va a ayudar a comprender y a reconocer las partes del cuerpo que son privadas. Vamos a jugar. El juego se llama ¿qué harías? Sí. Si alguien trata de tocarte donde no debes, ¿qué harías? Por ejemplo, avisar a los papás o en el momento a la persona que esté a cargo. Si alguien no hace parte de tu familia, te invita a pasear, ¿irías? Si alguien te pide que hagas cosas que te hacen sentir mal, ¿irías? ¿Qué atención le debe brindar el sector salud a todo niño, niña o adolescente que sea víctima de violencia sexual?
Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que el sistema de salud le suministre información y atención prioritaria sobre los 5 servicios fundamentales, los cuales son los siguientes. El primero, una atención médica y apoyo psicológico oportuno. El segundo, medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH-Sida. Tercero, entregar anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo no deseado. Cuarto, asesoría para la interrupción voluntaria del embarazo. Y quinto, la toma de muestras para obtener evidencias del hecho. Ahora bien, ¿por qué es importante denunciar? ¿Por qué lo debemos hacer? Voy a dar 4 razones. La primera, para evitar futuras violaciones sexuales. La segunda, para prevenir que otras personas sean víctimas de la violencia sexual. La tercera, para ayudar a las víctimas a recuperarse emocionalmente. Cuarto, para ayudar a la víctima a hacer en el futuro una vida normal y que su agresor sea castigado por este delito. Otra pregunta a responder es, ¿existe un tiempo límite para poner en conocimiento a las autoridades de un caso de violencia sexual ejercido en contra de un niño, niña o adolescente? Así los hechos hayan ocurrido hace mucho tiempo, no hayan pruebas o no hayan testigos, el niño, niña o adolescente tiene el derecho a la atención de urgencias por parte del sector salud, a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue de forma pertinente y a que el niño, niña o adolescente reciba protección y atención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El silencio o la negligencia van en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una vez que se conoce un caso de violencia sexual a un niño, niña o adolescente, esta debe ser llevada a cualquier servicio de salud. Allí se activará el protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual y se activará a su vez la ruta de atención intersectorial a víctimas de violencia sexual. Cabe resaltar que esos datos también se pueden poner en conocimiento del Ministerio Público, la Policía Nacional, el ICBF, la Comisaría de Familia y las instituciones educativas. De igual manera, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con la línea 141, donde todos los ciudadanos y ciudadanas pueden encontrar orientación gratuita y confidencial por parte de profesionales especializados. Siempre que se conozca de un caso de abuso sexual a un niño o niña adolescente, este debe ser denunciado a la Fiscalía General de la Nación en las siguientes 24 horas de conocer el caso. Esta denuncia puede ser interpuesta por cualquier persona.